Dicen que la traición duele más cuando viene de la propia sangre, pero esa noche en la orilla de la barranca, lo que más dolía no era el frío de la lluvia, sino la risa cruel de la mujer que juró protegerla. Imaginen esto. Una noche cerrada donde los relámpagos parten el cielo en dos, una silla de ruedas atascada en el lodo al borde del abismo y una anciana, la poderosa doña Isabel, mirando con terror a su nuera, la única familia que le quedaba. No hubo piedad, solo hubo un empujón seco y brutal. Mientras el cuerpo de la matriarca caía hacia la oscuridad, nadie imaginaba que unos ojos inocentes lo estaban viendo todo. Unos ojos que no podían hablar, pero que sabían mirar donde nadie más miraba. Antes de que el destino de esta mujer cambie para siempre, quiero preguntarte algo. ¿Tú perdonarías a quien intentó quitarte la vida por una herencia? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque lo que vas a escuchar ahora te helará la sangre. Aquella tarde el cielo sobre la hacienda Las Magnolias se había puesto negro como la conciencia de un pecador. El viento soplaba con una fuerza que arrancaba las ramas de los árboles viejos y hacía que las ventanas de la casona temblaran. Pero doña Isabel no estaba segura dentro de sus muros de piedra. Estaba afuera, muy lejos de la seguridad de su hogar, siendo arrastrada hacia el lugar más peligroso de la propiedad. La barranca. Un precipicio profundo donde el río rugía allá abajo, esperando tragarse cualquier cosa que cayera. Doña Isabel con sus 75 años a cuestas y las piernas inútiles desde hacía una década. Se aferraba a los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus nudillos estaban blancos. El agua le empapaba el cabello gris, pegándole los mechones a la frente, y el lodo salpicaba su vestido de seda. Ese que se había puesto para la cena que nunca ocurrió. Camila, detente. Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?, gritó la anciana, aunque su voz se perdía entre el estruendo de los truenos. Camila, su nuera, no se detuvo. Era una mujer alta, siempre impecable, pero esa noche parecía transformada. El maquillaje se le corría por las mejillas, dándole el aspecto de una máscara derretida. Y sus ojos brillaban con una locura que Isabel nunca había visto antes. Empujaba la silla con rabia, hundiendo sus tacones caros en la tierra mojada, resbalando, jadeando, pero sin dejar de avanzar hacia el borde. Ya me cansé, vieja bruja, ya me cansé de esperar a que te mueras. Camila escupió las palabras con veneno. Había esperado 20 años. 20 años soportando las órdenes de Isabel. Sirviéndole el té, aguantando sus miradas de desaprobación, esperando heredar la fortuna que su marido, el hijo de Isabel, nunca tuvo el valor de reclamar antes de morir. Pero las deudas de juego de Camila ya no podían esperar más. No tienes que hacer esto. Te daré el dinero. Te daré lo que quieras, suplicó Isabel, sintiendo como las ruedas delanteras de la silla tocaban ya las piedras sueltas del precipicio. Ahora quieres ser generosa, se rió Camila, una risa aguda que el viento se llevó. Ya es tarde para negociar. Mañana, cuando encuentren tu silla vacía en el río, todos dirán que fue un accidente. La pobre anciana senil salió a pasear y resbaló. ¡Qué tragedia! Y yo seré la única dueña de todo. La silla se detuvo en seco justo en el límite. Abajo solo había oscuridad y el sonido furioso del agua golpeando contra las rocas. Isabel giró la cabeza lo más que pudo, buscando un rastro de humanidad en el rostro de la mujer que había vivido bajo su techo. Camila, soy la abuela de tus hijos que no nacieron. Soy tu madre ante los ojos de Dios. Cállate, gritó la nuera. Y sin dejarla terminar, sin permitirle una última oración, Camila soltó los frenos y empujó con todas sus fuerzas. El grito de doña Isabel fue corto. La silla de ruedas se inclinó hacia adelante, vencida por la gravedad. Por un segundo pareció quedar suspendida en el aire. Una silueta frágil contra el cielo tormentoso, y luego desapareció. Se escuchó un golpe metálico, luego otro, el sonido de ramas rompiéndose, de metal retorciéndose, y finalmente un silencio pesado que ni siquiera la lluvia pudo llenar. Camila se quedó allí de pie en el borde, con el pecho subiendo y bajando agitadamente. Se asomó con cuidado, intentando ver algo en el fondo del abismo. Pero la noche era un telón espeso.
No se veía nada. No se oía nada, solo el río llevándose los secretos. Se acabó, murmuró para sí misma, alisándose la falda mojada con las manos temblorosas. Por fin soy libre. Dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la camioneta que había dejado escondida en el camino vecinal, ensayando ya las lágrimas falsas que derramaría mañana ante el comisario del pueblo. Pero Camila cometió un error, el error de los soberbios. Pensó que estaba sola. A unos metros de ahí, oculta entre los matorrales de espinas, una figura pequeña observaba sin respirar. Era una niña, no tendría más de 7 años, flaca como una rama seca, con la piel oscura curtida por el sol y los pies descalzos hundidos en el barro frío. Se llamaba Luna. Luna no debería haber estado allí. A esa hora, cualquier niño normal estaría durmiendo caliente en su cama. Pero Luna no era una niña normal y su cama era un montón de sacos viejos en la choza de su abuelo. Carbonero. Había salido a revisar una trampa para conejos, porque el hambre en su casa no entendía de tormentas. La niña estaba empapada, temblando de frío, pero sus ojos grandes y negros estaban fijos en el lugar donde la anciana había desaparecido. Luna no gritó, no podía gritar. Desde que el río se llevó a sus padres hace 3 años, su voz se había quedado atrapada en su garganta como una piedra que no sube ni baja. Era la niña muda del monte, la que la gente del pueblo miraba con lástima o con miedo. Cuando vio que la mujer mala se alejaba, Luna sintió que el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. El miedo le decía que corriera, que se escondiera, que olvidara lo que había visto. Esa mujer era peligrosa. Pero entonces, en medio del ruido de la lluvia, sus oídos afilados por el silencio de su vida captaron algo. No era el viento, no era el agua, era un gemido débil, roto, casi imperceptible. Venía de abajo, no del fondo del río, sino de alguna parte en la pared del precipicio. Luna se mordió el labio. Sabía que acercarse al borde era mortal. Sabía que si resbalaba, nadie la buscaría. Pero esa niña de 7 años tenía algo que a Camila le faltaba por completo. Tenía un alma que no soportaba el dolor ajeno. Con pasos ligeros, casi sin hacer ruido sobre el lodo, Luna salió de su escondite, se arrastró sobre su estómago hasta el borde del abismo y se asomó. Un relámpago iluminó la barranca por un instante y lo que vio la dejó paralizada. Allí, a unos 5 metros de caída, un viejo árbol torcido crecía horizontalmente desde la roca, desafiando a la gravedad. Y enganchada en sus ramas como un trapo viejo a punto de romperse, estaba doña Isabel. La silla de ruedas había desaparecido en el fondo, pero la anciana se aferraba con manos sangrantes a la madera mojada, colgando sobre la muerte. Sus miradas se cruzaron, la mujer poderosa y la niña que no tenía nada. En los ojos de Isabel había terror puro. En los ojos de Luna hubo un instante de duda y luego una decisión que pesaba más que su propio cuerpo. La niña se puso de pie, buscó en su cintura la cuerda que usaba para amarrar leña y empezó a buscar una roca firme. ¿Dónde atarla? Esa noche la muerte tendría que esperar, porque un ángel mudo había decidido declarar la guerra. La lluvia no perdonaba. Caía como látigos fríos sobre la espalda de Luna. Pero la niña no sentía el agua ni el viento. Toda su pequeña existencia se concentraba en el nudo que sus dedos torpes intentaban amarrar alrededor de una raíz gruesa de ahuehuete que sobresalía de la tierra. La cuerda de Istle era áspera, vieja y le raspaba la piel de las manos, pero ella apretó con fuerza, 1, 2, 3 veces, asegurándose de que resistiera. Abajo, en la oscuridad de la barranca, doña Isabel sentía que las fuerzas la abandonaban. El árbol que la sostenía crujía peligrosamente con cada ráfaga de viento. Sus brazos, acostumbrados a sostener tazas de porcelana y firmar cheques, ahora ardían con un dolor insoportable al sostener su propio peso. Estaba a punto de soltarse. Estaba a punto de dejarse caer en ese abismo negro cuando algo golpeó su hombro. Un golpecito suave. Era la punta de una cuerda. Isabel alzó la vista, cegada por el agua y el barro. Arriba, recortada contra el cielo relampagueante, vio la silueta diminuta de la niña. No podrás.
Gritó Isabel con la voz rota por el pánico. Eres muy pequeña, ve por ayuda, trae a alguien. Pero Luna no se movió. No corrió a buscar a nadie porque sabía una verdad que la anciana ignoraba. No había tiempo. Si ella se iba, el árbol cedería antes de que pudiera volver. La niña se tiró al suelo, llenándose el pecho de lodo, y le hizo señas frenéticas con las manos. Asterisco, agárrate, amárrate. Asterisco. La anciana entendió. Con un gemido de esfuerzo, soltó una mano del tronco y atrapó la cuerda. El miedo la hacía temblar tanto que tardó varios intentos en pasarse el lazo por debajo de los brazos. Y asegurarlo a su cintura. Ya, gritó cerrando los ojos y encomendándose a la Virgen. Luna se puso de pie. No tenía la fuerza de un hombre ni siquiera la de un muchacho, pero tenía la tenacidad de quien ha crecido cargando leña en el monte. Caminó hacia atrás tensando la cuerda, y usó su propio cuerpo como contrapeso, clavando sus talones descalzos en la tierra mojada. El primer tirón fue brutal. La cuerda se le clavó en la cintura y en las manos, quemándole la piel. Isabel pesaba mucho más que un costal de carbón. La niña soltó un bufido, un sonido gutural que sustituía a su voz. Y tiró de nuevo. Abajo Isabel intentaba ayudar, buscando apoyos con los pies en la pared resbaladiza del precipicio, pero sus piernas muertas no respondían. Era un peso muerto. La anciana lloraba. De impotencia y vergüenza. Ella, la dueña de todo el valle, dependiendo de los brazos flacos de una criatura a la que ni siquiera conocía. Arriba, Luna sentía que los brazos se le iban a arrancar. Sus pies resbalaban en el lodo, retrocedía un paso y la fuerza de la gravedad la arrastraba dos hacia adelante. Pero entonces la niña miró sus propias manos sangrando y recordó los ojos de sus padres antes de morir. Asterisco, no otra vez. Hoy no se muere nadie, asterisco. Con una furia repentina, Luna buscó el tronco del ahuehuete, pasó la cuerda alrededor de la corteza rugosa para hacer palanca y jaló con todo su peso. La cuerda rechinó. Isabel subió medio metro, luego otro. Fue una batalla de minutos que parecieron horas. Cuando finalmente la mano llena de anillos de doña Isabel apareció por él. Borde del precipicio, Luna se lanzó al suelo y la agarró por la muñeca. La piel suave y fría de la señora chocó contra la piel callosa y caliente de la niña. Con un último esfuerzo, entre las dos, lograron arrastrar el cuerpo de la anciana fuera del abismo, dejándola caer sobre el pasto mojado, lejos del borde. Ambas quedaron tendidas boca arriba, respirando con dificultad, mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellas, limpiando el barro y mezclándolo con las lágrimas. Isabel sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Estaba viva. Increíblemente estaba viva. Giró la cabeza hacia su salvadora. Luna estaba hecha un ovillo, abrazándose las rodillas, tiritando de frío. Sus manos estaban en carne viva por la fricción de la cuerda. Niña, susurró Isabel con la voz ronca. ¿Quién eres? Luna se sentó despacio y la miró. Sus ojos negros eran profundos, antiguos, como si hubieran visto siglos de tristeza. Se llevó un dedo a los labios y luego se tocó la garganta, negando con la cabeza. Muda, murmuró la anciana. Y entonces un rayo iluminó el rostro de la pequeña y la memoria de Isabel, tan afilada para los negocios, le devolvió una imagen cruel. Hacía 2 años, un grupo de carboneros había venido a pedir permiso para recoger leña seca en los límites de su hacienda. Isabel los había echado. Recordaba haber visto a un viejo con una niña muda, agarrada de su pantalón. Recordaba haber pensado que eran gente sucia que afeaba su propiedad. Tú eres la nieta de Manuel, el carbonero, dijo Isabel, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Yo los corrí de mis tierras. Luna no mostró rencor. No había odio en su mirada, solo una urgencia práctica. Sabía que no podían quedarse allí. El frío podía matar a la anciana tan rápido como la caída. La niña se puso de pie, ignorando el dolor de sus manos, y señaló hacia el bosque tupido. Hizo el gesto de dormir juntando las 2 manos bajo su mejilla y luego señaló a Isabel.
No puedo caminar, dijo la señora, señalando sus piernas inútiles con amargura. Déjame aquí. Si Camila vuelve. Luna negó con vehemencia. Se acercó a la anciana, le tomó los brazos y se los puso alrededor de su propio cuello pequeño. Luego se dio la vuelta, indicándole que se subiera a su espalda. ¿Me vas a romper la columna, criatura? Peso demasiado para ti. Pero Luna no aceptó un no por respuesta. Tiró de ella hasta que Isabel, vencida por la determinación de esos ojos silenciosos, se dejó arrastrar. No pudo cargarla por completo, claro, pero Luna logró levantar el torso de la anciana y caminando a gatas, comenzó a jalarla metro a metro, alejándose del camino, adentrándose en la espesura del bosque, donde los sicarios y las nueras malvadas no sabrían buscar. Llegaron a un pequeño hueco entre dos rocas grandes, una especie de cueva natural que los animales usaban para guarecerse. Estaba seco y olía a tierra y a hojas podridas, pero para Isabel ese agujero oscuro le pareció el palacio más hermoso del mundo. Luna acomodó a la señora contra la piedra más plana. Isabel tiritaba violentamente. Sus dientes chocaban haciendo un ruido que llenaba la cueva. La hipotermia estaba cerca. Sin perder un segundo, la niña salió de nuevo a la lluvia. Regresó un minuto después con un puñado de hojas de árnica silvestre y un poco de musgo seco. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos rudas, Luna exprimió el agua de su propio vestido raído y comenzó a limpiar la sangre de la frente de Isabel. La anciana se quedó quieta, dejándose cuidar. Jamás en toda su vida de lujos, alguien la había tocado con tanta ternura genuina. Sus enfermeras pagadas lo hacían por salario. Su nuera lo hacía fingiendo amor. Pero esta niña, a la que ella había despreciado, la estaba curando con lo único que tenía, sus manos y el silencio. ¿Por qué?, preguntó Isabel, y una lágrima caliente se le escapó, trazando un camino limpio en su cara sucia. ¿Por qué me ayudas después de lo que te hice? Luna se detuvo, miró a la anciana a los ojos, luego, muy despacio, tomó la mano derecha de Isabel, esa mano que había firmado órdenes de desalojo y sentencias crueles, y se la puso sobre su propio pecho, justo donde latía su corazón pequeño y fuerte. Pum, 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 pum. No hacían falta palabras. En ese toque, doña Isabel entendió la lección más grande de su vida. El dinero compra tierras, compra casas y compra silencios, pero no puede comprar el latido de un corazón bondadoso. Y allí, en esa cueva fría, mientras la tormenta rugía afuera buscando terminar lo que Camila había empezado, nació un pacto sagrado entre la patrona caída y el ángel mudo, un pacto que haría temblar a los malvados. El amanecer llegó al bosque no con luz dorada, sino con una neblina gris y fría que se pegaba a la piel. La tormenta se había ido, pero había dejado el mundo convertido en un pantano de lodo y ramas rotas. En la pequeña cueva, doña Isabel despertó con un gemido. Su cuerpo era un mapa de dolor. Le dolían huesos que ni siquiera sabía que tenía y su frente ardía con la fiebre de una noche a la intemperie. Sintió unos dedos pequeños tocándole el hombro. Abrió los ojos y vio a Luna. La niña ya estaba despierta, alerta, con el cabello revuelto y la ropa seca, pero manchada de tierra. Le hizo señas urgentes. Asterisco, levántate. Vámonos, asterisco, no puedo, murmuró Isabel, intentando mover las piernas inútiles. Déjame aquí, niña, ya no sirvo para nada. Pero Luna no entendía de rendiciones. Negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Y le ofreció un palo grueso que había encontrado, usándolo como bastón. Luego se agachó y volvió a ofrecer su pequeña espalda. No iban a ir muy lejos así, pero la niña sabía que su abuelo tenía una carretilla vieja cerca del sendero de los encinos. El trayecto fue un calvario. Cada metro era una batalla contra el barro y el dolor. Isabel, la gran señora de la hacienda, se vio reducida a arrastrarse y apoyarse en una niña muda, ensuciando sus ropas finas hasta que quedaron irreconocibles. Tardaron 1 hora en recorrer lo que un hombre sano caminaría en 10 minutos. Finalmente llegaron a un claro en el bosque donde el aire olía distinto. Olía a humo de leña,
a pino quemado y a pobreza honesta. Allí, levantada con láminas oxidadas y madera de desecho, estaba la choza de don Manuel. Al lado de la vivienda, bajo un techo de lona, humeaba el horno de tierra donde el viejo hacía carbón. Un hombre de espalda ancha, con el cabello blanco cubierto por un sombrero raído. Estaba paleando tierra negra. Sus manos y su rostro estaban manchados de tizne, ese polvo oscuro que se mete en los poros y nunca sale del todo. Luna soltó a Isabel un momento y corrió hacia él, golpeándole suavemente la pierna. Don Manuel se dio la vuelta con la pala en alto, sorprendido de ver a su nieta tan temprano y tan agitada. La niña señaló hacia el borde del claro, donde un bulto de ropa sucia intentaba mantenerse erguido, apoyado en un árbol. El viejo entrecerró los ojos, se limpió las manos en el pantalón y caminó despacio hacia la figura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo en seco. Sus ojos, acostumbrados a distinguir sombras en la oscuridad del horno, reconocieron aquellos rasgos altivos, aunque estuvieran cubiertos de lodo. Doña Isabel, preguntó con una voz que era mitad asombro y mitad incredulidad. Isabel alzó la vista. La vergüenza le quemó más que la fiebre. Allí estaba Manuel, el capataz fiel al que ella había despedido hacía 12 años, acusándolo injustamente de robar unos sacos de maíz, solo porque Camila se lo había sugerido. Lo había dejado sin trabajo y sin pensión, obligándolo a vivir en el monte como un animal. Manuel, susurró ella, bajando la cabeza. Ayúdame, por favor. El viejo se quedó quieto un momento largo. Podría haberla echado. Podría haberle dicho que cosechara lo que había sembrado. Pero don Manuel era de esa raza de hombres que ya casi no quedan, hombres para los que la dignidad vale más que el rencor. Sin decir una palabra, se quitó el sombrero en señal de respeto. No a la patrona, sino a la vida humana. Se acercó, la levantó en sus brazos fuertes como si ella fuera una pluma, y la llevó dentro de la choza. El interior era humilde hasta decir basta. Piso de tierra apisonada, un fogón de leña en el centro y un catre viejo en la esquina. Manuel la depositó con cuidado sobre el catre, cubriéndola con una cobija de lana que picaba un poco, pero que calentaba de verdad. Luna corrió al fogón y sirvió un jarro de barro con atole de maíz caliente. Se lo acercó a los labios a la señora. Beba, dijo Manuel, sentándose en un banco de madera frente a ella. Está caliente y le va a sentar bien el estómago. Isabel bebió. El líquido espeso y dulce le recorrió la garganta, devolviéndole un poco de vida. Miró alrededor, viendo la pobreza absoluta en la que vivían. No había electricidad, no había piso de mármol, no había sirvientes, solo hollín y dignidad. No sé cómo pagarte esto, Manuel, dijo ella con la voz temblorosa. Después de lo que te hice. El hambre y el frío son iguales para todos, señora, la cortó él con suavidad. Aquí nadie es patrón y nadie es peón. Solo somos gente tratando de no morirnos. Isabel sintió las lágrimas rodar de nuevo. Iba a decir algo más. Iba a intentar pedir perdón de verdad, cuando un sonido estático llenó el silencio de la choza. En una repisa, una vieja radio de pilas, amarrada con alambre, estaba encendida para las noticias de la mañana. La voz del locutor local sonaba gangosa pero clara. Y en otras noticias lamentables, la comunidad de San Cristóbal está de luto. Esta madrugada se reportó un trágico accidente en la hacienda Las Magnolias. La respetada doña Isabel, matriarca de la familia, ha desaparecido. Se encontró su silla de ruedas destrozada en el fondo de la barranca. Isabel se quedó paralizada, con el jarro de atole a medio camino de la boca. Manuel se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. La voz en la radio continuó. La nuera de la víctima, la señora Camila, declaró entre lágrimas que doña Isabel sufría de demencia senil, y que en un momento de confusión salió sola durante la tormenta. Las autoridades temen que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente del río y que sea imposible recuperarlo. Se pide a la comunidad que rece por el descanso de su alma. El jarro de barro se resbaló de las manos de Isabel y cayó al suelo de tierra, rompiéndose en 3 pedazos. El atole se derramó como una mancha blanca.
Miente, susurró Isabel con los ojos desorbitados. Miente. Ella me empujó. Ella me quiso matar. Intentó levantarse del catre, presa de la histeria, pero sus piernas muertas no le respondieron y casi cae al suelo. Manuel la sostuvo por los hombros, obligándola a recostarse. De nuevo. Cálmese, señora. Si sale ahora así como está, esa mujer la termina de matar, dijo el viejo con firmeza. Pero ya me mató, gritó Isabel, golpeando el colchón de paja con sus puños. Cerrados. Ya estoy muerta para el mundo. Se va a quedar con todo, con la hacienda, con las tierras, con el dinero de mi esposo. Luna, que había estado escuchando todo desde un rincón, se acercó despacio, se paró frente a la anciana desesperada y le tomó las manos, deteniendo sus golpes. La niña la miró fijo con esos ojos profundos que parecían leer el alma, y luego señaló hacia la puerta, hacia el camino que llevaba a la barranca, y después se tocó la oreja. Manuel miró a su nieta y luego a Isabel. La niña vio algo, ¿verdad?, preguntó el viejo. Isabel asintió, respirando agitadamente. Ella vio cómo Camila me empujaba. Pero es una niña, Manuel, y es muda. ¿Quién le va a creer a una niña muda contra la palabra de una señora rica que llora en la radio? Un silencio pesado cayó sobre la choza, solo roto por el crepitar de la leña en el fogón. Parecía que el mal había ganado. Camila tenía el poder, la voz y la mentira de su lado. Isabel solo tenía unas piernas que no servían y dos aliados que no tenían nada. Pero entonces Isabel recordó algo, algo que hizo que un brillo frío y metálico apareciera en sus ojos grises. El brazo de la silla, murmuró. ¿Qué dice?, preguntó Manuel. Mi silla de ruedas, dijo Isabel, mirándose hacia el viejo con una intensidad que lo asustó. Tenía un compartimento secreto en el brazo derecho. Ahí guardaba mi grabadora de voz para dictar mis cartas. Estaba encendida, Manuel. La encendí cuando Camila empezó a gritarme. Quería grabar sus insultos para mostrárselos al abogado. Si esa silla cayó al fondo, la grabadora debe estar ahí. Manuel negó con la cabeza, mirando hacia afuera, hacia donde la barranca cortaba la tierra como una herida. Esa barranca tiene 100 metros de profundidad, patrona, y el río está crecido. Bajar ahí es suicidio. Isabel se dejó caer en la almohada, derrotada. Tenía razón. Nadie podía bajar ahí y salir vivo. Pero en el rincón, Luna estaba de pie. No miraba al suelo. Miraba a su abuelo y luego a la señora. Con un movimiento lento y decidido, la niña fue hacia la pared donde colgaban las herramientas, tomó un rollo largo de cuerda de Eastley y se lo colgó al hombro, cruzado sobre el pecho. Manuel se levantó de un salto. No, gritó el viejo con una voz que hizo temblar las láminas del techo. Ni se te ocurra, Luna. Tú no vas a bajar a ese infierno. La niña no retrocedió. Se paró frente a su abuelo, levantó su barbilla pequeña y señaló la radio donde aún hablaban de la muerte de Isabel. Luego señaló su propio corazón. Su mirada decía algo claro, algo que no necesitaba voz. Asterisco, si no bajamos, la verdad se muere con ella, y en esa mirada, doña Isabel vio la primera chispa de una esperanza que creía perdida. La guerra por la verdad acababa de comenzar, y su soldado más valiente no medía más de 1,30. En la hacienda Las Magnolias, el luto era una mentira bien vestida. Mientras los sirvientes colgaban moños negros en las puertas, Camila caminaba de un lado a otro en el despacho principal con un vaso de tequila en la mano. No podía dejar de temblar, no por pena, sino por esa duda que se le había clavado en la nuca. No había escuchado el golpe final. El río estaba demasiado ruidoso. ¿Y si la vieja no había caído al agua y si se había quedado atorada en alguna rama? Camila miró por la ventana hacia el bosque. Si doña Isabel respiraba aunque fuera un solo aliento más, su plan se desmoronaba, y con él su vida de lujos. Dejó el vaso con fuerza sobre el escritorio de caoba y tomó el teléfono. Marcó un número que no estaba en la agenda de la casa. Bruno, dijo con la voz helada, junta a los muchachos. Quiero que bajen al río.
No quiero a la policía husmeando todavía. Busquen el cuerpo y escúchame bien, si encuentran algo que no sea un cadáver, asegúrense de que se convierta en uno antes de regresar. ¿Entendiste? Colgó. Al otro lado de la línea, Bruno. El jefe de seguridad de la hacienda, un hombre con cicatrices en los nudillos y poca conciencia, silbó a sus perros. En la choza de carbón, el aire cambió de repente. No fue el viento, fue el sonido. Primero el rugido lejano de motores de camionetas 4x4, rompiendo la paz del monte. Luego el ladrido frenético de perros de caza, sabuesos entrenados para oler sangre y miedo. Don Manuel, que estaba afilando un machete, se quedó inmóvil. Sus orejas viejas pero expertas reconocieron el peligro al instante. Ya vienen, dijo el viejo escupiendo al suelo. Y no vienen a rescatar a nadie. Isabel, sentada en el catre, sintió que la sangre se le iba a los pies. ¿Quién es? ¿La policía? No, señora. Esos motores son de las camionetas de la hacienda, y esos perros son los de Bruno. Si la encuentran aquí, no van a preguntar. Van a disparar, y luego dirán que nos confundieron con coyotes. El pánico se apoderó de la pequeña habitación. Isabel intentó levantarse. Pero sus piernas seguían siendo un peso muerto. Tienen que irse. Déjenme aquí. Díganles que me encontraron muerta. Cállese, ordenó Manuel, olvidando las jerarquías. Miró a Luna. La niña ya estaba en la puerta, con los ojos abiertos como platos, vigilando el camino. Se giró hacia su abuelo y señaló el suelo. Luego señaló afuera, hacia el horno de carbón apagado. Manuel entendió. Era una locura, pero era la única opción. Luna, ayúdame, dijo el viejo. Corrieron hacia Isabel. Manuel la cargó de nuevo, pero esta vez no con delicadeza, sino con la urgencia de la supervivencia. Salieron de la choza. El sonido de los motores estaba más cerca, apenas a unos 500 metros, subiendo por la brecha. Manuel llevó a la patrona hacia la parte trasera del patio, donde había un agujero cuadrado en la tierra, reforzado con madera quemada. Era una vieja fosa de enfriamiento para el carbón. Estaba sucia, negra, llena de polvo de tizne y arañas. Tiene que meterse ahí, señora, dijo Manuel jadeando. Isabel miró el agujero negro. Para una mujer que había dormido en sábanas de seda egipcia toda su vida, aquello parecía una tumba. No, ahí. No. Me voy a ahogar. Si se queda afuera, la matan, adentro, no. No hubo tiempo para remilgos. Manuel la bajó con cuidado al fondo del agujero. El polvo de carbón se levantó en una nube asfixiante, cubriendo el rostro pálido de Isabel, manchando sus canas, convirtiéndola en una sombra más de la tierra. La tos le quemó la garganta, pero se la tragó. Manuel y Luna colocaron unas tablas viejas encima del agujero y luego arrojaron un montón de costales vacíos y ramas secas para disimular. No haga ruido, susurró Manuel a través de las rendijas. Aunque sienta que se muere. No respire fuerte. Apenas terminaron de cubrirla, la primera camioneta irrumpió en el claro, derrapando sobre el lodo. Dos hombres bajaron. Llevaban escopetas al hombro. Bruno, un tipo calvo con mirada de reptil, bajó después sujetando la correa de dos pastores alemanes que tiraban con furia, olfateando el aire. Manuel estaba de pie frente a su choza, limpiando su machete con un trapo, fingiendo una calma que no sentía. Luna estaba sentada en el suelo jugando con unas piedras, con la mirada perdida, haciéndose la tonta. Buenas tardes, don Manuel, dijo Bruno con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿No le parece un día feo para estar afuera? El hambre no sabe de clima, jefe, respondió Manuel sin levantar la vista. ¿Qué se le ofrece por estos rumbos tan pobres? Bruno soltó un poco la correa de los perros. Los animales avanzaron gruñendo, husmeando cerca de la puerta de la choza. Se nos perdió algo, viejo. Algo valioso de la patrona. Una maleta que se cayó al río. Pensamos que a lo mejor la corriente la arrastró hasta acá.
Mentía, Manuel lo sabía. Si buscaran una maleta, no traerían escopetas cargadas. Aquí no ha llegado nada más que agua y lodo, dijo Manuel. Pueden revisar si quieren. Mi casa es chica y no tiene puertas. Bruno hizo una seña. Sus hombres entraron a la choza, tirando las pocas ollas que había, pateando el catre. Salieron un minuto después negando con la cabeza. Aquí no hay nada, jefe. Bruno no parecía convencido. Miró a Luna. La niña seguía jugando con las piedras sin mirarlos, murmurando sonidos sin sentido. Esa niña, dijo Bruno señalándola. Dicen que ve cosas que nadie más ve. Oye, chamaca, ¿has visto a una señora rica por aquí? Luna no respondió. Siguió golpeando dos piedras rítmicamente. Clac, clac, clac. Es muda, jefe, y le falta un tornillo, intervino Manuel, dando un paso protector hacia ella. Déjela en paz. Bruno resopló con desprecio. Vámonos. Aquí solo hay miseria. Se dio la vuelta para irse, pero entonces uno de los perros se detuvo. El animal giró la cabeza hacia la parte trasera del patio, hacia el montón de costales y ramas, hacia la fosa donde doña Isabel contenía la respiración con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que retumbaba en la tierra. El perro ladró un ladrido seco de alerta, y empezó a jalar hacia allá. ¿Qué tienes ahí? Sultán, murmuró Bruno, interesándose de nuevo. Caminó despacio hacia el escondite con la mano cerca de la pistola que llevaba al cinto. Bajo la tierra, Isabel vio a través de una rendija de luz. Como las botas del asesino se acercaban. El polvo de carbón le picaba la nariz. Iba a estornudar. Dios mío, iba a estornudar. Se tapó la boca y la nariz con las manos negras, rezando para no hacer ruido. Las lágrimas se le mezclaban con el hollín. Arriba, Manuel apretó el mango del machete. Si descubrían a la señora, él tendría que atacar. Eran 3 hombres armados contra un viejo y un machete. Oxidado. Iban a morir todos. El perro llegó a los costales y empezó a escarbar, gimiendo. Bruno levantó la bota para apartar las ramas. Fue en ese segundo exacto que Luna actuó. No gritó, no corrió. Simplemente con un movimiento rápido de muñeca, lanzó una de las piedras que tenía en la mano. La piedra voló en un arco perfecto y golpeó con fuerza el flanco de un cerdo salvaje que estaba escondido en los matorrales, a 20 metros de ahí. El cerdo chilló agudamente y salió disparado, rompiendo ramas, haciendo un ruido infernal. Los perros se volvieron locos. El instinto de caza pudo más que el entrenamiento. Allá va, es un jabalí, gritó uno de los hombres. Los perros se soltaron de la mano distraída de Bruno y salieron corriendo tras el cerdo, ladrando furiosos hacia el bosque. Malditos perros estúpidos, gritó Bruno. Vengan acá. Pero los animales ya se habían perdido en la espesura. Bruno miró con asco el montón de costales una última vez. Escupió al suelo, a centímetros de donde estaba escondida la cabeza de Isabel, y se dio la vuelta. Vámonos. Tenemos que recuperar a los perros antes de que se pierdan. Ya volveremos a revisar este basurero luego. Subieron a las camionetas y aceleraron, dejando una nube de humo y el eco de su violencia flotando en el aire. Manuel esperó hasta que el ruido de los motores se desvaneció por completo. Solo entonces corrió hacia la fosa y apartó los costales y las tablas con manos temblorosas. Doña Isabel estaba hecha un ovillo en el fondo, cubierta de negro de pies a cabeza. Parecía un espectro surgido del inframundo. Tosió violentamente escupiendo saliva negra, y se agarró al cuello de Manuel para que la sacara. Cuando la depositaron en el suelo, la gran señora de la hacienda lloró. Pero no era el llanto de una víctima, era un llanto de rabia. Se limpió los ojos con el dorso de la mano sucia y miró a Luna, que la observaba serena. Me trataron como a un animal, dijo Isabel con la voz ronca por el polvo. Me hicieron esconderme en la tierra como a una rata. Miró hacia el camino por donde se habían ido los hombres. ¿Creen que estoy muerta?, susurró. Y una sonrisa terrible, desdentada por el hollín,
pero llena de poder, se dibujó en su rostro. Pues que lo crean, porque los muertos no tienen miedo, y los muertos son los únicos que pueden bajar al infierno para traer la verdad. Se giró hacia Luna y Manuel. Prepara las cuerdas, niña, ordenó doña Isabel. Esta noche bajamos a la barranca. La noche cayó sobre el monte como un manto pesado, trayendo consigo el canto de los grillos, y el frío que se cuela por las rendijas de la madera vieja. Dentro de la choza, la única luz provenía de las brasas rojas del fogón y de una vela de cera que lloraba gota a gota sobre una mesa chueca. Doña Isabel estaba sentada en el borde del catre. Luna le había traído una jícara con agua tibia y un trozo de jabón neutro. La anciana se frotaba la cara con fuerza, intentando quitarse el tizne del carbón que se le había metido hasta en las arrugas más profundas. El agua en la palangana se teñía de negro, como si estuviera lavándose los pecados de toda una vida. Don Manuel estaba sentado frente a ella, pelando unas naranjas con su navaja. El viejo no la miraba directamente, respetando su vergüenza, pero su silencio era una pregunta que llenaba toda la habitación. Ya no talle tan fuerte, señora, dijo Manuel suavemente. Se va a lastimar la piel. El tizne sale con el sudor, pero el miedo tarda más en irse. Isabel dejó caer el trapo en el agua sucia. Sus manos temblaban. Miró sus dedos, antes llenos de anillos de oro y piedras preciosas, ahora desnudos y manchados de tierra. No es miedo, Manuel, respondió ella con la voz quebrada pero firme. Es asco. Asco de haber criado a un hijo tan débil que se casó con una víbora, y asco de mí misma por no haberlo visto antes. Manuel le ofreció un gajo de naranja. Isabel lo aceptó. El sabor dulce y ácido le despertó los sentidos. ¿Por qué tanto odio, patrona?, preguntó el viejo. Una nuera puede ser mala, sí, pero intentar matar a su suegra. Eso es cosa del diablo. ¿Qué le hizo usted para que la quiera ver muerta con tanta urgencia? Isabel suspiró, un suspiro largo que pareció vaciarle los pulmones. Miró a Luna, que estaba sentada a sus pies, arreglando la cuerda de istle con nudos ciegos. Dinero, Manuel. Todo siempre es por dinero, comenzó Isabel, mirando al fuego. Camila no es solo una mujer ambiciosa, es una jugadora enferma. Hace un mes descubrí que había hipotecado una parte de las tierras de la hacienda a mis espaldas. Falsificó mi firma. Debe millones de pesos a gente muy peligrosa de la capital. Gente que no perdona. Manuel dejó de masticar. ¿Y usted qué hizo? La confronté, dijo Isabel, apretando los puños. La noche de la tormenta, antes de que me sacara a la barranca. Le dije que iba a cambiar mi testamento. Le dije que iba a dejar todo a la beneficencia y que a ella solo le dejaría una maleta con su ropa para que se largara. Le dije que sabía de su amante. Ese abogado de pacotilla que la ayuda a robarme. La anciana soltó una risa seca, sin alegría. Fui una tonta, Manuel, una vieja soberbia y tonta. Creí que amenazarla la detendría. No pensé que el miedo a la pobreza la convertiría en una asesina. Me dijo que yo ya había vivido demasiado, que yo era un estorbo caro. Luna levantó la vista. En sus ojos oscuros había una mezcla de tristeza y furia. La niña estiró la mano y tocó la rodilla de la anciana, como diciéndole, yo te creo, nadie me va a creer a mí, continuó Isabel, bajando la voz hasta un suspiro. Camila tiene al comisario. En su bolsillo, tiene al médico del pueblo comprado. Si aparezco mañana gritando mi verdad, dirán que estoy loca, que la demencia me hace inventar historias. Me encerrarán en un asilo. Y ella se quedará con todo de todas formas. Entonces necesitamos pruebas, dijo Manuel, limpiándose la navaja en el pantalón. Pero usted dijo que la prueba está en el fondo del barranco. Isabel asintió lentamente. Sus ojos brillaron con una intensidad nueva. Mi silla de ruedas, explicó, inclinándose hacia adelante. Era un modelo especial traído de Alemania. En el brazo derecho. Bajo la almohadilla de cuero mandé instalar una grabadora de voz digital. La usaba para grabar mis memorias, mis ideas para la hacienda y las discusiones con Camila.
Manuel abrió los ojos con sorpresa. Esa noche, cuando ella entró a mi despacho gritando, yo activé la grabación. Todo está ahí, Manuel. Sus amenazas, su confesión de las deudas, el momento en que me dijo que me iba a tirar al río, todo. Si recuperamos esa grabadora, no solo recupero mi vida, la meto a la cárcel por el resto de sus días. El viejo se levantó y caminó hacia la puerta de la choza. Miró hacia la oscuridad del bosque, hacia donde el rugido del río se escuchaba como un monstruo hambriento. Esa silla cayó más de 80 metros, señora, dijo Manuel con tono grave. Chocó contra las rocas, se hizo pedazos. Y luego el agua, y del agua lo borra todo. Es una caja negra, como la de los aviones, insistió Isabel con desesperación. El técnico me dijo que era resistente a golpes y al agua. Es pequeña. Del tamaño de una caja de cerillos. Tiene que estar ahí, atrapada entre los fierros retorcidos de la silla. Manuel se giró y miró a su nieta. Luna ya no estaba arreglando la cuerda. Estaba de pie, con el rollo de Istle cruzado en el pecho, y sostenía en la mano una linterna vieja que apenas daba luz. No, dijo Manuel, negando con la cabeza. Luna, no. Es de noche y las piedras están resbalosas. Si bajas ahí, no vuelves a subir. La niña no se movió. Dio un paso hacia su abuelo y luego señaló a Isabel. Después hizo un gesto que les heló la sangre a los dos adultos. Se pasó el dedo índice por el cuello como un cuchillo y señaló hacia la hacienda. Asterisco, si no vamos, ella muere. Isabel sintió un nudo en la garganta. Esa niña muda, esa criatura que no tenía nada que perder porque la vida ya le había quitado todo, tenía más valor en su dedo meñique que todos los hombres que Isabel había conocido. Manuel, dijo la patrona suavemente. Yo no puedo pedirles esto. Es una locura. Pero si no lo hacemos, Camila gana. ¿Y si el mal gana? ¿Qué nos queda? El viejo carbonero miró a la mujer que alguna vez lo humilló y a la nieta que era su única razón de vivir. Suspiró, derrotado por la verdad. Está bien, gruñó Manuel, tomando su sombrero y calzándoselo con fuerza. Pero no bajará sola. Yo sujetaré la cuerda desde el árbol del ahorcado, y usted, señora. Usted rece. Rece todo lo que sepa, porque vamos a entrar a la boca del lobo. Luna sonrió. Una sonrisa pequeña, nerviosa pero llena de luz. Se acercó a Isabel y le dio una palmadita en la mano. Limpia, sellando el destino de esa noche. Iban a descender al abismo para traer de vuelta la voz que haría justicia. La barranca hacía honor a su nombre esa noche. Desde el borde donde el bosque terminaba abruptamente para dar paso al vacío, no se veía el fondo. Solo se escuchaba el rugido constante y furioso del río crecido, un sonido grave que hacía vibrar el suelo bajo las suelas de los zapatos. Era una boca negra y hambrienta que parecía respirar un aire helado y húmedo. Don Manuel amarró el extremo de la cuerda de Istle al tronco de un encino viejo y robusto, cuyas raíces se aferraban a la piedra como dedos de gigante. Probó el nudo 1, 2, 3 veces, jalando con todo su peso. La cuerda tensa rechinó, pero aguantó. Doña Isabel observaba la escena desde el suelo. Sentada sobre una manta vieja, con el corazón encogido en un puño. La luz de la luna apenas lograba atravesar las nubes de tormenta que aún corrían por el cielo, iluminando de forma intermitente el rostro pálido de la niña. Luna estaba parada al borde del precipicio. Parecía tan pequeña, tan frágil contra la inmensidad de la noche, que Isabel sintió ganas de vomitar por la culpa. No lo hagas, susurró la anciana con la voz ahogada por el viento. Es una locura. Si te caes, no me lo voy a perdonar nunca, ni en esta vida ni en la otra. Luna se giró. No había miedo en sus ojos. Solo una determinación tranquila, casi adulta. Se acercó a Isabel y le puso una mano en el hombro apretando suavemente. Luego se dirigió a su abuelo. Manuel se arrodilló frente a ella. El viejo tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Le ajustó el arnés improvisado que había hecho con tiras de cuero y tela vieja alrededor de la cintura y las piernas de la niña.
Escúchame bien, mi niña, le dijo Manuel tomándole la cara entre sus manos callosas. La cuerda es larga, pero las piedras están mojadas. No te confíes. Usa los pies para separarte de la pared. No mires hacia abajo, solo mira dónde pones las manos. Le entregó la linterna vieja. La envolvió en una bolsa de plástico transparente para protegerla del agua y se la colgó al cuello con un cordón. Si encuentras la silla, jala la cuerda 2 veces. Si tienes miedo o si no puedes seguir, jala 3 veces seguido y te subo aunque me reviente la espalda. ¿Entendiste? Luna asintió. Encendió la linterna. El haz de luz amarilla cortó la oscuridad, revelando la caída vertical de roca y matorrales espinosos. La niña se acercó al borde, se dio la vuelta dándole la espalda al abismo. Y comenzó a bajar. El primer paso fue el más difícil. Luna tuvo que confiar su peso a la cuerda y a las manos de su abuelo. Sus pies descalzos buscaron apoyo en la pared de piedra resbaladiza. Una piedra suelta se desprendió bajo su talón y cayó al vacío. El sonido del golpe tardó varios segundos en escucharse. Asterisco clock. Isabel cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja, mezclando el Padre Nuestro con súplicas desesperadas. Manuel se paró junto al árbol, pasando la cuerda por su espalda para hacer palanca. Sus músculos viejos se tensaron bajo la camisa raída. Iba soltando cuerda poco a poco, metro a metro, sintiendo cada movimiento de su nieta al otro lado de la línea. Abajo Luna descendía hacia el infierno. El viento en la barranca no soplaba igual que arriba. Allí abajo. Remolineaba, golpeándola contra la pared de roca. Las ramas de zarzamora le arañaban los brazos y las piernas, pero ella no se quejaba. Apretó los dientes y siguió bajando. La luz de su linterna bailaba sobre las rocas mojadas, iluminando nidos de arañas y grietas profundas. El ruido del río se hacía más fuerte, más ensordecedor, llenándole los oídos y la cabeza. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Arriba. Manuel sentía el peso aumentar. El sudor le corría por la frente y le ardía en los ojos, pero no parpadeaba. Sus manos, curtidas por años de quemar leña, sujetaban la vida de lo que más amaba en el mundo. ¿Va bien?, preguntó Isabel sin atreverse a mirar. Sigue bajando, gruñó Manuel, apretando los dientes. Es valiente mi chamaca. Es más valiente que todos nosotros juntos. De repente, la cuerda dio un tirón brusco. Manuel se fue hacia adelante golpeándose el pecho contra el tronco del árbol. Isabel soltó un grito ahogado. Manuel. Estoy bien, gritó el viejo, recuperando el equilibrio y tensando la cuerda de nuevo con un esfuerzo sobrehumano. Resbaló, pero ya la tengo, ya la tengo. Abajo Luna colgaba en el vacío, girando lentamente sobre sí misma. Había pisado una zona de musgo resbaladizo y sus pies habían perdido el contacto con la pared. Por un momento solo hubo aire bajo ella y la oscuridad total. El pánico intentó subir por su garganta. Pero ella lo tragó. Respiró hondo, buscó la pared con sus pies, encontró una saliente y se estabilizó. Alzó la vista y agitó la luz de la linterna para avisar que estaba bien. Siguió bajando. El aire se volvió más frío y húmedo. El rocío del río empezaba a mojarle la cara. Ya estaba cerca del fondo. La luz de su linterna recorrió el caos de rocas y troncos arrastrados por la corriente. Y entonces lo vio. A unos 5 metros a su derecha, incrustado entre 2 rocas enormes que sobresalían del agua espumosa, había un amasijo de metal retorcido. Brillaba débilmente bajo la luz amarilla. Era cromo, era metal caro, era la silla de ruedas. Estaba destrozada. Una de las ruedas grandes estaba doblada en forma de 8. El asiento de cuero estaba rasgado, pero estaba ahí. Detenida milagrosamente antes de caer al cauce principal del río. Luna sintió una descarga de adrenalina. Se impulsó con las piernas contra la pared y se balanceó hacia la derecha como un péndulo, tratando de alcanzar la saliente de roca donde estaba la silla. Falló el primer intento y regresó, golpeándose el hombro contra la pared. Le dolió, pero no le importó. Lo intentó de nuevo, más fuerte.
Se estiró todo lo que sus pequeños brazos le permitieron. Sus dedos rozaron la roca fría. Se aferró. Con un gruñido mudo, soltó un poco de tensión de la cuerda y logró pararse sobre la piedra. Mojada, justo al lado de los restos del naufragio metálico. Estaba temblando, empapada y magullada, pero había llegado. Luna apuntó la luz hacia el brazo derecho de la silla. El cuero estaba desgarrado, pero la estructura de metal parecía intacta. Se acercó, sacó de su bolsillo la navaja vieja que su abuelo le había prestado y, con manos que temblaban por el frío, comenzó a cortar lo que quedaba del forro para buscar el compartimento secreto. Arriba, en el borde del mundo, Manuel e Isabel esperaban. La cuerda estaba quieta, demasiado quieta. El tiempo se estiraba como un chicle. Eterno y angustiante. ¿Por qué no se mueve?, susurró Isabel al borde del llanto. Está buscando, dijo Manuel, aunque su propia voz sonaba insegura. Está buscando, señora, tenga fe. Pero la fe es difícil de mantener cuando estás al borde de un abismo y lo único que te separa de la tragedia es una cuerda vieja y las manos de una niña de 7 años. Abajo, en las entrañas de la barranca, el tiempo parecía haberse detenido. Luna respiraba por la boca, soltando nubes de vapor blanco en el aire helado. La navaja de su abuelo resbalaba una y otra vez sobre el cuero mojado del brazo de la silla, parecía haberse endurecido como piedra. Sus dedos pequeños estaban entumecidos, torpes por el frío, y cada vez que el metal se le escapaba, sentía el pánico mordiéndole la nuca. Asterisco rápido, rápido. Finalmente, con un crujido seco, el cuero cedió. Luna metió la mano en el hueco del reposabrazos, apartando el relleno empapado. Sus dedos tocaron algo frío. Liso y rectangular. El corazón le dio un vuelco. Ahí estaba. Con cuidado quirúrgico extrajo el pequeño aparato digital. Era negro, no más grande que una caja de cerillos, y tenía una luz roja diminuta que parpadeaba débilmente como un ojo moribundo que se resiste a cerrarse. Todavía tenía batería. Todavía estaba viva. Luna sintió una alegría tan grande que casi gritó, pero su garganta muda solo dejó escapar un suspiro tembloroso. Se guardó la grabadora en el bolsillo más profundo de su pantalón, abrochando el botón con fuerza. Iba a tirar de la cuerda 2 veces, la señal para subir, cuando el mundo cambió. No fue un aviso gradual, fue un golpe. Una gota de lluvia pesada y fría como una canica de hielo le golpeó la nuca, luego otra en la frente y en cuestión de segundos. El cielo se abrió de nuevo, no con lluvia normal, sino con un diluvio furioso, una cortina de agua tan espesa que borraba la vista. Y con la lluvia llegó el sonido, un rugido profundo, grave, que venía de río arriba. Era el sonido que todos los que viven en la sierra temen más que al trueno, una cabeza de agua. El río, alimentado por la tormenta en las montañas altas, bajaba con una ola repentina y violenta, arrastrando árboles, piedras y muerte. Arriba, Manuel sintió la vibración en las suelas de sus botas antes de escuchar el estruendo. Sube, gritó el viejo con los ojos desorbitados por el terror. Sube, Luna, ya viene el agua. Manuel no esperó la señal. Empezó a jalar la cuerda con desesperación, olvidando la técnica, olvidando el dolor de espalda. Jalando como un animal que defiende a su cría. Abajo, Luna sintió el tirón en su cintura y se agarró a la cuerda con ambas manos. Sus pies buscaron apoyo en la roca, pero el musgo se había convertido en jabón con la nueva lluvia. Y entonces el monstruo llegó. Una pared de agua lodosa de 2 metros de altura apareció en la curva del río, rugiendo como un tren descarrilado. Golpeó la roca donde estaba la silla de ruedas con la fuerza de una bomba. El impacto fue brutal. El metal de la silla chilló al ser arrancado de la piedra, doblándose y desapareciendo bajo la espuma marrón en un parpadeo. Luna gritó sin voz cuando el agua helada le golpeó las piernas, intentando arrancarla a ella también. La fuerza de la corriente la levantó en el aire, sacudiéndola como a una muñeca de trapo. Manuel, aulló Isabel desde el suelo, arrastrándose hacia el árbol. Se la lleva, se la lleva. La cuerda se tensó tanto que pareció zumbar como una cuerda de guitarra a punto de romperse.
Manuel fue arrastrado hacia adelante, sus botas patinando en el lodo, acercándose peligrosamente al borde. Si él caía, morían los dos. No te voy a soltar, rugió el viejo clavando los talones en una raíz sobresaliente con las venas del cuello hinchadas a punto de estallar. Agárrese, señora. Ayúdeme, doña Isabel. La mujer, que nunca había levantado nada más pesado que una copa de cristal, se arrastró por el barro hasta llegar a las piernas de Manuel. Con sus manos de pianista, se aferró al cinturón del carbonero y tiró hacia atrás con todo el peso de su cuerpo inútil, convirtiéndose en un ancla humana. Jala, Manuel, jala por tu vida, gritó ella, llorando y tragando lluvia. Abajo Luna estaba colgando en el vacío, girando locamente, golpeándose contra la pared de roca mientras el agua salpicaba hasta sus pies, intentando lamerla de nuevo. La linterna se había roto con un golpe, dejándola en la oscuridad total, suspendida sobre el caos. Pero la niña no soltó la cuerda. Y más importante aún, su mano derecha no soltó el bolsillo de su pantalón. Manuel dio un paso atrás, luego otro. Sus brazos ardían como si tuvieran fuego adentro. Cada metro recuperado era una victoria contra la muerte. Ya viene, ya casi, jadeaba el viejo. Isabel sentía que los brazos se le desencajaban, pero no soltó el cinturón de Manuel. Por primera vez en su vida era parte de un equipo. Por primera vez su vida dependía de otros y la vida de otros dependía de ella. Finalmente una mano pequeña, ensangrentada y cubierta de lodo, apareció en el borde del precipicio, aferrándose a una raíz. Manuel soltó un grito de esfuerzo final y tiró con todo lo que le quedaba, sacando a su nieta del abismo. Luna rodó sobre la tierra, mojada, tosiendo agua, temblando violentamente, hecha un ovillo de miseria y valentía. Manuel cayó de rodillas a su lado, abrazándola, besándole la cabeza sucia, llorando sin consuelo. Isabel se dejó caer de espaldas, mirando al cielo negro, respirando como si acabara de correr un maratón. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, pero ya no importaba. Habían vencido a la barranca. Después de unos minutos, cuando los corazones dejaron de galopar, Luna se separó suavemente del abrazo de su abuelo, se sentó en el lodo, miró a Isabel y metió la mano en su bolsillo. Con un movimiento lento y solemne, sacó la pequeña grabadora negra. La luz roja ya no parpadeaba. Se había apagado. Un silencio terrible cayó sobre los tres. Si el agua la había dañado, si el golpe la había roto, todo aquel sufrimiento había sido en vano. Luna le tendió el aparato a doña Isabel. La anciana lo tomó con manos que temblaban más que las de la niña. Lo limpió con el borde de su blusa rota. Virgencita, susurró Isabel, por favor. Apretó el botón de reproducción. Hubo un segundo de estática, un ruido blanco que sonó como arena, y luego, entre el ruido de la lluvia grabada días atrás, una voz clara y venenosa cortó el aire de la noche. Asterisco, ya me cansé, vieja bruja. Ya me cansé de esperar a que te mueras. Asterisco. Isabel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se llevó la grabadora al pecho y rompió a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de justicia. Manuel se quitó el sombrero, mirando al cielo. Luna, exhausta, se recargó en el hombro de la anciana y cerró los ojos. Tenían el arma. Ahora solo faltaba apretar el gatillo. La esperanza es una llama tramposa. A veces se enciende con fuerza solo para que el viento la apague un segundo después, dejando la oscuridad más negra que antes. Eso fue exactamente lo que pasó en la choza de don Manuel. Apenas unos minutos después de haber escuchado la voz de Camila, doña Isabel, con los ojos brillantes de emoción, intentó presionar el botón de nuevo. Quería escuchar más. Quería oír la parte donde su nuera admitía el robo, la parte que convencería al juez. Sin lugar a dudas. Pero cuando su dedo tocó el aparato, la pequeña luz roja parpadeó una vez, dos veces, soltó un chispazo eléctrico minúsculo y se apagó. El silencio volvió a llenar la habitación. Un silencio pesado, angustiante. No, susurró Isabel, sacudiendo la grabadora. No, no, no. Enciende, Sea, enciende.
Manuel se acercó y le quitó el aparato con suavidad de las manos. Lo examinó cerca de la vela. Negó con la cabeza con un gesto grave. Se mojó por dentro, señora. El agua entró en los circuitos. Ese poco de voz que escuchamos fue como el último aliento antes de morir. Isabel sintió que el mundo se le venía encima. Se dejó caer en el catre, enterrando la cara entre las manos sucias. Todo el dolor, el frío de la barranca, el riesgo mortal de Luna. Todo para nada, para tener un pedazo de plástico inútil en las manos. La noche avanzó lenta y dolorosa. A la desesperación se sumó la enfermedad. La fiebre de Isabel subió de golpe. Empezó a delirar. Murmurando nombres de personas muertas, confundiendo a Luna con su hijo fallecido, pidiendo perdón por pecados antiguos. Luna no durmió. Se pasó las horas cambiando los trapos mojados en la frente de la anciana, dándole sorbos de agua, vigilando su respiración agitada. La niña sabía que si la fiebre no bajaba, la patrona no llegaría al amanecer. Cuando el sol salió pálido y triste entre la niebla, trajo consigo una noticia que terminó de romper el espíritu de los fugitivos. Don Manuel encendió la radio para escuchar el reporte del clima, pero lo que escuchó fue la voz solemne del cura del pueblo. Invitamos a toda la comunidad, decía la voz nasal del padre Anselmo, a la misa de cuerpo presente en memoria de doña Isabel, que se celebrará mañana al mediodía en la parroquia de San Judas. Aunque el cuerpo no ha sido recuperado, rezaremos por su descanso eterno. Inmediatamente después, por petición de la familia, se dará lectura a la voluntad anticipada y al traspaso de bienes a la señora Camila, única heredera. Manuel apagó la radio de un manotazo, como si el aparato tuviera la culpa. Mañana, gruñó el viejo. Esa mujer tiene prisa. Quiere legalizar el robo antes de que alguien haga preguntas. Doña Isabel, que había despertado con la voz de la radio, miraba el techo de lámina con los ojos vidriosos. Ya no había fuego en su mirada, solo había una resignación gris. Terrible. Déjalo así, Manuel, dijo con un hilo de voz. El carbonero se giró, sorprendido. ¿Qué dice? Que se acabó. Camila ganó. Mira cómo estoy. No puedo ni levantarme. Esa grabadora no sirve. Y aunque sirviera, ¿quién nos va a creer? Tú eres un viejo pobre, y yo soy una muerta. Isabel giró la cabeza hacia la pared, dándoles la espalda. Vete, Manuel. Llévate a la niña lejos de aquí antes de que Bruno vuelva. Si me encuentran sola, diré que llegué aquí arrastrándome y que nunca los vi. Sálvense ustedes. Era el final. La gran matriarca se había rendido. El peso de la traición y la fiebre habían podido más que su orgullo. Manuel se quitó el sombrero y lo estrujó entre las manos. Sentía una rabia impotente. Sabía que la señora tenía razón. Sin pruebas, entrar al pueblo era suicidio. Iban a ir a la cárcel o al cementerio. Pero en ese cuarto lleno de derrota había alguien que no aceptaba el destino. Luna se levantó de su banco. Caminó hacia la alacena vieja donde guardaban la poca comida que tenían. Buscó en el fondo y sacó un saco de manta pequeño. Era arroz, 1 kilo de arroz que Manuel guardaba para ocasiones especiales. Un lujo en esa casa. La niña llevó el saco a la mesa, lo abrió, tomó la grabadora muerta, la que todos daban por perdida, y la hundió en el grano blanco hasta que quedó completamente cubierta. Manuel la miró confundido. ¿Qué haces, hija? Eso no es comida. Luna miró a su abuelo y le hizo un gesto de paciencia. Espera, la niña sabía cosas que se aprenden observando, no hablando. Una vez había visto a un turista en el río al que se le cayó un reloj al agua. El hombre lo había metido en arroz y había dicho que el grano chupaba la humedad como si fuera magia. Luna se acercó al catre. Tocó el hombro de Isabel hasta que la anciana se giró. La niña señaló el saco de arroz y luego levantó un dedo. Un día. Solo necesitamos un día. Luego Luna hizo algo que nunca había hecho. Se llevó las manos a la boca y forzó las esquinas de sus labios hacia arriba,
dibujando una sonrisa temblorosa pero real. Le tomó la mano a Isabel y la apretó fuerte, transmitiéndole toda la energía que le quedaba en su cuerpo pequeño. Asterisco, no te mueras todavía. No te rindas todavía, asterisco. Manuel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Vio la determinación en los ojos de su nieta y sintió vergüenza de haber dudado. La chamaca tiene razón, patrona, dijo el viejo, recuperando la fuerza en la voz. El arroz seca lo mojado. Es un truco viejo. Si funciona, mañana tendremos esa voz de vuelta. Se acercó al catre y miró a Isabel con severidad. Y usted no se va a morir aquí, no en mi casa. Yo no entierro a nadie que todavía respire, así que tómese este té y sude esa fiebre. Porque mañana vamos a ir a ese pueblo. ¿Cómo?, preguntó Isabel débilmente, pero con una chispa de curiosidad volviendo a sus ojos. No podemos caminar, y ellos vigilan los caminos. Manuel. Sonrió una sonrisa torcida y astuta que le marcaba todas las arrugas. Caminando no, dijo el viejo. Pero mañana pasa el camión del carbón. Mi compadre Chuy baja al pueblo a entregar costales a las rosticerías. Si logramos meterla ahí sin que nadie la vea, entraremos al pueblo como caballos de Troya. Isabel miró el saco de arroz donde descansaba su única esperanza. Miró a la niña muda que le había salvado la vida 2 veces y muy lentamente asintió. Está bien, susurró. Un día más pelearemos. Un día más. Afuera, el sol empezaba a romper la niebla. El silencio se había roto no con gritos, sino con el sonido suave de unos granos de arroz y la promesa de una venganza. El viejo camión de redilas de Don Chuy rugió al entrar en el claro del bosque, tosiendo humo negro por él. Escape como si tuviera tuberculosis mecánica. Era una bestia de metal oxidado cargada hasta el tope con costales de yute llenos de carbón vegetal. Para cualquier persona, ese vehículo era chatarra. Para doña Isabel, era el carruaje que la llevaría de vuelta a la vida. Don Manuel salió al encuentro de su compadre. Hablaron rápido en voz baja, intercambiando miradas nerviosas hacia el bosque y hacia la choza. Chuy, un hombre gordo y bonachón que siempre tenía una mancha de grasa en la frente, se quitó la gorra y se persignó cuando Manuel le contó la verdad a medias. «Está bien, compadre», dijo Chuy, mirando hacia la puerta de la choza con temor reverencial. «Si la patrona está viva, es un milagro de Dios. Yo los llevo, pero si nos agarran los judiciales, nos van a refundir en la cárcel a todos. Nadie nos va a agarrar si hacemos las cosas bien», sentenció Manuel. Entró a la choza por doña Isabel. La anciana estaba sentada, aferrada al pequeño saco de arroz donde descansaba la grabadora como si fuera un rosario. Luna le había limpiado la cara lo mejor que pudo, pero la elegancia de la hacienda había desaparecido. Isabel llevaba una camisa de franela vieja de Manuel que le quedaba enorme y un rebozo deshilachado sobre la cabeza. «Es hora, señora», dijo el carbonero. Manuel la cargó hasta la parte trasera del camión. El olor era intenso, una mezcla de diésel quemado, madera carbonizada y sudor antiguo. La acostaron en un hueco que Chuy había preparado entre los costales, cerca de la cabina, donde el viento pegaba menos. «Perdóneme, doña Isabel», dijo Manuel con la voz llena de pena, «pero para que esto funcione tiene que desaparecer. Tenemos que cubrirla». Isabel miró los costales negros, sucios, llenos de polvo fino que se mete en los pulmones. Hace una semana habría despedido a cualquiera que se atreviera a sugerirle tocar esa mugre. Pero esa mañana, Isabel no dudó. «Cúbreme, Manuel», dijo ella con firmeza, acostándose sobre la madera dura del piso del camión. «El orgullo no me sirve de nada si estoy muerta. Tápame bien». Manuel y Luna colocaron costales vacíos sobre su cuerpo y luego acomodaron otros costales llenos alrededor y encima, formando una cueva oscura y asfixiante. Solo dejaron un pequeño hueco para que pudiera respirar. «No se mueva, no hable, no tosa», susurró Manuel antes de que la oscuridad se cerrara sobre ella. Luna se subió a la parte trasera también, sentándose sobre la montaña de carbón, visible para cualquiera,
haciéndose pasar por la ayudante del chofer. Manuel se subió a la cabina. Con Chui. El motor arrancó con un estruendo y el camión comenzó a moverse. Para doña Isabel, el viaje fue un descenso al infierno. Cada bache del camino de terracería se sentía como un golpe de martillo en sus huesos viejos y cansados. El polvo de carbón se filtraba a través de la tela del rebozo, llenándole la nariz y la boca, cubriéndole la piel, transformándola. Ahí, en la oscuridad absoluta, bajo toneladas de leña quemada, doña Isabel lloró. Pero no lloró por dolor físico. Lloró porque entendió por primera vez en sus 75 años lo que significaba la vida de la gente que trabajaba para ella. Sintió la dureza del suelo, la incomodidad, la suciedad que no se quita. En esa caja de camión, la patrona murió un poco y nació una mujer de verdad. El viaje duró 2 horas eternas. De pronto el camión frenó con un chirrido agudo. Isabel contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte contra las tablas del piso que temía que se escuchara afuera. «Buenas tardes, oficial». Escuchó la voz temblorosa de Chui. «Documentos», respondió una voz seca, autoritaria. Era un retén. Doña Isabel sintió que el pánico le cerraba la garganta. Si revisaban la carga, si movían un solo costal, todo se acababa. Apretó el saco de arroz contra su pecho con fuerza desesperada. «¿Qué traes ahí atrás, gordo?», preguntó el policía. «Puro carbón, jefe. Para las pollerías del centro. Ya sabe, para el almuerzo». Se escucharon pasos pesados caminando alrededor del camión. Alguien golpeó la madera de la redila con una macana. Asterisco pum. Pum, asterisco, el golpe retumbó justo al lado de la cabeza de Isabel. «Oye, niña», dijo el policía. Isabel se congeló. Estaban hablando con Luna. «¿Qué te pasó en la cara? Estás llena de tizne». Hubo un silencio. Luna no podía contestar. Si intentaba hacer ruidos se darían cuenta de que algo andaba mal. Isabel rezó para que la niña no hiciera nada imprudente. «Es mi sobrina, oficial», intervino Manuel rápidamente desde la cabina. «Es mudita y un poco tímida. No le gustan los uniformes». El policía soltó una risa burlona. «Muda y fea. Pobre esquincla. Bueno, lárguense de aquí. Están estorbando el paso». El motor volvió a rugir. Isabel soltó el aire, tosiendo bajito en su rebozo. Habían pasado 20 minutos después, el suelo dejó de ser irregular y se convirtió en asfalto. Los ruidos cambiaron. Ya no se oían pájaros ni viento en los árboles. Se oían claxones, voces de gente, música de tiendas. Estaban en el pueblo. Y entonces un sonido particular se abrió paso entre el bullicio urbano. Un sonido grave, lento y solemne. Asterisco tan tan. Asterisco eran las campanas de la iglesia de San Judas. Doblaban a muerto. «Llegamos justo a tiempo», murmuró Manuel en la cabina. «Están llamando a su propio funeral, señora». El camión giró en una calle estrecha y se detuvo en la parte trasera de la iglesia, cerca de la entrada de la sacristía, donde descargaban las velas y las flores. Manuel bajó corriendo y subió a la caja del camión. Empezó a quitar costales con desesperación. Luna ayudaba, tirando los sacos a un lado. Cuando finalmente descubrieron a doña Isabel, la mujer que emergió no se parecía en nada a la elegante dama de las fotos sociales. Estaba negra, completamente cubierta de polvo de carbón. Su cabello gris era ahora gris oscuro. Su piel parecía una sombra. Solo sus ojos brillaban con una luz feroz en medio de la negrura. Manuel le tendió la mano para ayudarla a sentarse. Isabel se miró los brazos negros, se tocó la cara. «Míreme, Manuel», dijo ella con una voz ronca pero poderosa. «Parezco un monstruo». «No, señora», respondió el viejo, ayudándola a bajar a una silla de ruedas de madera tosca que Chui había conseguido prestada de un hospital de caridad. «Parece un fantasma. El fantasma de la justicia». Luna se acercó y le entregó el saco de arroz.
Isabel metió la mano negra y sacó la grabadora. Sopló el polvo de arroz. Miró a sus dos soldados, un viejo carbonero y una niña muda. Ambos tan sucios y cansados como ella. ¿Están listos?, preguntó Isabel. Luna asintió y se puso detrás de la silla de ruedas improvisada. Manuel abrió la puerta trasera de la sacristía, que rechinó como si protestara. Adentro el órgano comenzaba a tocar las notas tristes del requiem. Camila estaba a punto de empezar su actuación, pero no sabía que el telón estaba por levantarse. Para el acto final. La puerta trasera de la sacristía se cerró con un chasquido suave, dejando fuera el ruido de la calle y sumergiendo a los tres fugitivos en una penumbra fresca y silenciosa. El aire allí dentro era distinto. Olía a incienso rancio, a madera antigua y a cera de velas que se han consumido rezando por milagros que nunca llegaron. Don Manuel empujó la silla de ruedas de madera por el pasillo estrecho, esquivando cajas de Biblias y estandartes religiosos cubiertos de polvo. Doña Isabel iba encogida, con el rebozo cubriéndole casi toda la cara, no solo para esconder su identidad, sino para ocultar su vergüenza. El polvo de carbón la había convertido en una sombra viviente, una mancha oscura en la casa de Dios. Luna caminaba detrás, descalza sobre las baldosas frías de piedra. Sus ojos de niña de monte escaneaban cada rincón, temiendo que en cualquier momento apareciera un cura o un sacristán y los echara a la calle como a perros sarnosos. Llegaron a un pequeño cuarto auxiliar donde se guardaban las sotanas y los vinos de consagrar. Manuel detuvo la silla y se asomó con cuidado por una rendija de la puerta que daba hacia la nave principal de la iglesia. Desde allí podían escuchar el murmullo de la gente que iba llegando. No eran 10 ni 20 personas, eran cientos. El sonido de los bancos arrastrándose, de los tacones repiqueteando en el piso, de los abanicos abriéndose y cerrándose, creaba un zumbido constante como el de un panal de abejas alborotado. «Está lleno, señora», susurró Manuel, volviéndose hacia ella. Todo el pueblo vino a despedirla. Isabel sintió una punzada de orgullo en el pecho. Asterisco, me querían, coma pensó. Asterisco, a pesar de todo, me respetaban. Asterisco se enderezó un poco en la silla, intentando recuperar algo de su antigua dignidad bajo la capa de mugre. Pero entonces dos mujeres del servicio de limpieza de la iglesia entraron al cuarto contiguo, separadas de ellos solo por un biombo de madera delgada. No los vieron, pero sus voces se escuchaban claras y afiladas como cuchillos. «Ay, comadre, qué bueno que vino tanta gente», dijo una voz chillona. Pero no vinieron por tristeza, vinieron por el chisme. Todos quieren ver si la nuera llora de verdad o de mentira. Pues yo digo que llora de alegría, respondió la otra mujer, soltando una risita cruel. La vieja Isabel era dura como piedra de río. Dicen que trataba a sus empleados peor que a las mulas. A mi sobrino lo corrió porque se le cayó una bandeja de plata. Que Dios la tenga en su gloria. Pero qué bueno que ya descansó, y nos dejó descansar a nosotros. Doña Isabel se quedó helada. La punzada de orgullo se transformó en una puñalada de hielo en el estómago. Y dicen que la herencia es inmensa, continuó la primera mujer. Ojalá la Camila sea más generosa, porque la difunta ni un vaso de agua regalaba si no le daban las gracias de rodillas. Las mujeres salieron del cuarto, riendo bajito, sus pasos alejándose por el pasillo. En el escondite oscuro, doña Isabel bajó la cabeza hasta que su barbilla tocó su pecho manchado de carbón. Las lágrimas volvieron a brotar, abriendo surcos blancos en sus mejillas negras. Tienen razón, murmuró Isabel con una voz tan rota que Manuel tuvo que inclinarse para escucharla. Soy un monstruo, Manuel. No soy la víctima. Soy el villano de mi propia historia. Me odian. Todos me odian. La anciana intentó quitarse el rebozo como si le faltara el aire. Vámonos, Manuel. Sácame de aquí. Que se queden con todo. Que Camila se quede con el dinero maldito. Yo no merezco nada. Si salgo ahí afuera, solo voy a confirmarles que soy la bruja que ellos creen. Manuel no supo qué decir. Él había sufrido en carne propia la dureza de la patrona.
No podía mentirle y decirle que era una santa. El viejo carbonero bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad aplastando el pequeño cuarto. Pero Luna no estaba dispuesta a dejar que el miedo ganara en el último minuto. La niña se paró frente a la silla de ruedas. Tomó las manos negras y temblorosas de Isabel entre las suyas. La anciana intentó soltarse. Avergonzada, pero la niña no la dejó. Luna levantó una mano y la puso suavemente sobre la mejilla de Isabel, obligándola a mirarla a los ojos. En la penumbra de la sacristía, los ojos de Luna brillaban con una intensidad feroz. Negó con la cabeza. Asterisco no. Luego se llevó la mano al pecho sobre su propio corazón, y después tocó el pecho de Isabel. Asterisco tu corazón late y mientras late. Puedes cambiar, asterisco la niña señaló hacia la puerta que daba a la iglesia, hacia donde la mentira estaba a punto de ser coronada como verdad. Luego hizo un gesto de escribir en el aire y señaló a la gente invisible del otro lado. Asterisco tu historia no ha terminado. Puedes escribir un final diferente, asterisco. Isabel entendió. Luna le estaba diciendo que el pasado ya estaba escrito y no se podía borrar. Pero el final de la historia todavía dependía de ella. Podía morir como la vieja avara que todos odiaban, o podía vivir lo suficiente para ser algo diferente. ¿Crees que puedo cambiar, niña? Preguntó Isabel con un hilo de esperanza en la voz. ¿Crees que Dios me perdone? Luna asintió con una firmeza absoluta y le secó una lágrima con su dedo pulgar. En ese momento el órgano de la iglesia soltó un acorde profundo y vibrante que hizo temblar el suelo. La misa estaba empezando. La voz del padre Anselmo se escuchó amplificada por los micrófonos, resonando en las bóvedas altas. Hermanos, estamos aquí reunidos para despedir el alma de nuestra hermana Isabel. Manuel se enderezó y se ajustó el sombrero, aunque sabía que debía quitárselo al entrar. ¿Es ahora o nunca? Patrona, dijo el viejo tomando las manijas de la silla de ruedas. El sistema de sonido está justo detrás del altar mayor. Yo sé dónde está la consola porque ayudé a instalar los cables hace 20 años. Isabel respiró hondo. El olor a incienso le llenó los pulmones. Apretó la pequeña grabadora en su mano derecha como si fuera un arma cargada. Vamos, dijo ella, y su voz ya no temblaba. Vamos a arruinarles la fiesta. Manuel empujó la silla. Las ruedas de madera chirriaron sobre la piedra. Luna abrió la puerta del biombo y la luz de las velas del altar mayor se filtró hacia ellos. Dorada y brillante. 3 sombras cubiertas de carbón y dignidad cruzaron el umbral para enfrentarse a la luz. Las sombras en la sacristía estaban a punto de hablar. El espacio detrás del retablo mayor de la iglesia era un mundo de sombras y polvo que pocos conocían. Mientras que la nave principal resplandecía con la luz de 1000 velas y el oro de los santos, allí atrás, entre las vigas de madera vieja y los cables eléctricos mal instalados, reinaba una oscuridad casi total. Don Manuel empujó la silla de ruedas con un cuidado extremo. Las ruedas de madera, aunque toscas, estaban bien engrasadas con manteca que el viejo había conseguido antes de salir, así que rodaban sobre el piso de piedra en un silencio sepulcral. Doña Isabel contenía la respiración, apretando la grabadora contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada. Llegaron a un pequeño rincón oculto tras una cortina de terciopelo rojo descolorida por los años. Allí estaba el cerebro de la iglesia, una consola de sonido antigua, llena de perillas y luces diminutas, montada sobre una mesa de metal oxidado. Era desde allí donde el sacristán controlaba los micrófonos del altar y el coro. Aquí es, susurró Manuel, deteniendo la silla. El viejo se inclinó sobre la máquina. Sus ojos entrecerrados intentaban descifrar el laberinto de cables negros, rojos y amarillos que colgaban como tripas de un animal mecánico. Virgen Santa, murmuró el carbonero, secándose el sudor de la frente con su manga sucia. Esto es un nido de ratas. Han cambiado todo desde la última vez que estuve aquí. No entiendo cuál es cuál. Desde el otro lado de la cortina, la voz del padre Anselmo retumbaba amplificada por las bocinas gigantes que colgaban en las columnas de la iglesia.
La vida es un suspiro, decía el cura con tono teatral. Y Isabel se ha ido en ese suspiro, arrebatada por las aguas. Doña Isabel miró a Manuel con urgencia. Tienes que apurarte, Manuel. La homilía se va a acabar en cualquier momento. El viejo movió una perilla y un zumbido agudo, un feedback eléctrico, sonó por un microsegundo en los altavoces de afuera. Cuidado, si soy Isabel. Afuera, el cura hizo una pausa confundido por el ruido, pero continuó hablando. Manuel retiró la mano como si la consola quemara. Necesito encontrar la entrada auxiliar, susurró el viejo. Desesperado. Si conecto la grabadora donde no es, no se va a oír nada o vamos a quemar el aparato. En ese momento de tensión, Luna, que había estado vigilando el pasillo, les dio 2 golpecitos rápidos en el hombro. Señaló hacia la entrada de la sacristía. Se oían pasos rápidos de zapatos de suela dura. Alguien venía hacia la consola. Manuel y Luna reaccionaron por instinto. El viejo empujó la silla de ruedas hacia el rincón más oscuro, detrás de un montón de sillas plegables apiladas, y se agazapó junto a su nieta, cubriéndose con una lona vieja que olía a humedad. La cortina de terciopelo se abrió de golpe. Entró el sacristán, un hombre joven y nervioso con anteojos gruesos. Llevaba una botella de agua y parecía agitado. Se acercó a la consola. Movió 2 perillas para bajar un poco los bajos del micrófono del cura y tomó un trago de agua. Doña Isabel, escondida a menos de 2 metros, podía ver los zapatos del hombre. El polvo de carbón en su nariz le provocaba unas ganas terribles de estornudar. Se apretó la nariz con los dedos con tanta fuerza que le dolió. Asterisco no estornudes, por lo que más quieras, no estornudes. El sacristán miró su reloj, suspiró con aburrimiento y se dio la vuelta para salir. Pero antes de irse, su mirada se detuvo en el piso. Ahí, sobre la piedra gris, había una huella pequeña de un pie descalzo. Marcada perfectamente en polvo negro de carbón, la huella de Luna. El hombre frunció el ceño, se inclinó para mirarla mejor. Isabel cerró los ojos, esperando el grito de alarma, esperando el final. Pero entonces un ruido fuerte vino desde la iglesia. Alguien había dejado caer un bastón o un libro pesado. El sacristán se sobresaltó, miró hacia afuera y, olvidando la huella misteriosa, salió corriendo para ver qué había pasado. Manuel soltó el aire que tenía guardado en los pulmones. Estuvo cerca, dijo saliendo de su escondite. Demasiado cerca. Volvió a la consola con manos temblorosas. Esta vez, Luna se acercó. La niña, con sus ojos curiosos, señaló un cable suelto que tenía una punta plateada, parecido al que usan los jóvenes para conectar sus teléfonos a las bocinas. En las fiestas. El cable colgaba olvidado a un costado de la mesa. Tenía una etiqueta de papel amarillento pegada con cinta adhesiva que decía, música especial. Manuel siguió el cable con la vista. Iba directo a la entrada principal del amplificador. Eso es, exclamó el viejo en un susurro. Buena vista, hija. Es el cable para poner música grabada en las bodas. Tomó la punta del cable. Doña Isabel le extendió la grabadora con manos que parecían garras de pájaro. Llegaba el momento de la verdad, el momento del arroz. Enciéndala, señora, ordenó Manuel. Isabel presionó el pequeño botón lateral. 1 segundo, 2 segundos. La pantalla seguía negra. No tiene pila, gimió ella, sintiendo que las lágrimas volvían a subir. Se murió. Intente otra vez, a veces hay que insistir. Isabel presionó de nuevo, esta vez dejando el dedo hundido en el botón, rezando con una fe que nunca había tenido en sus años de riqueza. Asterisco, por favor, solo dame 5 minutos, solo 5 minutos de vida. Asterisco. La pantalla parpadeó y luego una luz azul pálida iluminó la oscuridad del rincón. Aparecieron letras digitales y en la esquina superior derecha, el dibujo de una batería. Estaba en rojo. Una sola línea delgada parpadeando. Batería baja. Está viva, susurró Isabel. Y esa pequeña luz azul le pareció más hermosa que cualquier diamante. Manuel tomó el cable y lo conectó en el agujero.
de los audífonos de la grabadora. Hizo un clic satisfactorio. Afuera, la voz del padre Anselmo cambió de tono, se volvió más suave, más melosa. Y ahora, dijo el cura en este momento de dolor. Pedimos a la nuera de nuestra querida difunta, la señora Camila, que pase al ambón para dirigirnos unas palabras y compartir la última voluntad de la familia. El corazón de Isabel se detuvo. Era el momento. Escucharon el sonido de los tacones de Camila golpeando el mármol del presbiterio. Asterisco tac, 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 cada paso era un clavo más en el ataúd. Se escuchó un pequeño golpe en el micrófono. Cuando Camila lo ajustó, y luego su voz quebrada por un llanto falso que sonaba perfecto para la audiencia. Hermanos, amigos, sollozó Camila. Es difícil encontrar palabras cuando el dolor es tan grande. Mi suegra, mi madre, era una mujer santa. Detrás de la cortina, Isabel sintió que la bilis le subía a la garganta. La hipocresía era física, le daba náuseas. Apretó los puños manchados de carbón. Súbale, Manuel, ordenó Isabel con una voz fría y dura como el acero. Súbale a todo el volumen. Manuel puso su mano callosa sobre el control deslizante que correspondía al canal de música especial. Miró a la patrona, miró a su nieta. ¿Está lista para resucitar, doña Isabel?, preguntó el viejo. Isabel puso su dedo sobre el botón de play de la grabadora. Sus ojos se encontraron con los de Luna. La niña asintió, seria como un general dando la orden de ataque. Afuera, Camila continuaba su teatro. En ella siempre me decía que yo era la hija que nunca tuvo. Y aunque su mente ya fallaba, al final su corazón siempre fue generoso. Ahora, dijo Isabel. Su dedo presionó el botón. Al mismo tiempo Manuel empujó el control de volumen hasta el tope. Hasta la zona roja. La señal eléctrica viajó por el cable viejo, pasó por los circuitos de la consola, se amplificó 1000 veces en los transistores y salió disparada hacia las 4 bocinas gigantes que colgaban sobre las cabezas de las 500 personas reunidas en la iglesia. El silencio se rompió para siempre. La voz de Camila se congeló en el aire. No fue porque ella quisiera callarse, sino porque un estruendo ensordecedor salió de las bocinas gigantes de la iglesia, tapando sus mentiras con una verdad grabada en digital. El sonido era sucio, mezclado con la estática de la lluvia y el viento, pero la voz que emergió de ese caos era inconfundible. Era la voz de la propia Camila, pero sin el tono dulce que usaba frente al pueblo. Era una voz llena de odio y veneno. Asterisco, ya me cansé. Vieja bruja. Ya me cansé de esperar a que te mueras. Mañana, cuando encuentren tu silla vacía en el río, todos dirán que fue un accidente. Asterisco. El eco retumbó en las bóvedas altas del templo. Las 500 personas presentes se quedaron de piedra. Los abanicos dejaron de moverse, los murmullos cesaron. Era como si Dios mismo hubiera bajado a señalar al culpable. Camila, pálida como un cadáver, retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios tacones. Se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados, buscando de dónde venía aquel sonido infernal. Es mentira, gritó ella. Pero su grito fue devorado por la grabación que seguía sonando implacable. Asterisco, soy la dueña de todo. Muérete de una vez. Asterisco, luego se escuchó el sonido metálico del golpe, el crujido de la silla cayendo. Y el grito ahogado de Isabel perdiéndose en el abismo. El audio terminó. Un silencio absoluto, más pesado que el plomo, cayó sobre la iglesia. Camila, temblando como una hoja, se acercó al micrófono. Con el maquillaje corrido por el sudor frío. Eso es un truco, chilló con la voz aguda por la histeria. Es una grabación manipulada. Alguien quiere robarme mi herencia. Padre Anselmo. Haga algo. Saquen a quien esté haciendo esto. El padre Anselmo estaba paralizado junto al altar con la boca abierta, mirando hacia el techo como si esperara que cayera un rayo. Fue entonces cuando sucedió. Desde el costado derecho del altar, la vieja cortina de terciopelo rojo se abrió lentamente. El rechinido de unas ruedas de madera rompió el silencio. De la penumbra surgió una procesión que
Nadie en ese pueblo olvidaría jamás. No eran ángeles ni santos de oro. Eran 3 figuras cubiertas de polvo negro de pies a cabeza. Don Manuel con el rostro tiznado y la mirada fiera. Empujaba una silla de ruedas hecha de tablas viejas. A su lado caminaba Luna, pequeña, descalza y sucia, con la cabeza en alto como una guerrera. Y sentada en la silla, emergiendo de las sombras como un espectro vengador, estaba doña Isabel. Un grito colectivo recorrió las bancas. Es la patrona. Es un fantasma. Virgen Santísima, está viva. Isabel no dijo nada al principio. Dejó que la vieran. Dejó que vieran el carbón en su piel, la ropa prestada y rota, las heridas en sus manos. Dejó que vieran en qué la había convertido la codicia de su nuera. Manuel empujó la silla hasta el centro del presbiterio, justo frente al ataúd vacío que Camila había mandado poner para el show. Isabel levantó la mano. Manuel le pasó un micrófono inalámbrico que había tomado de la consola. Camila estaba arrinconada contra el altar, negando con la cabeza, incapaz de respirar. No estoy muerta, Camila, dijo Isabel. Su voz amplificada sonó rasposa, pero terriblemente viva. Aunque tú me enterraste en vida, aunque me tiraste como basura, aquí estoy. La anciana se limpió un poco de hollín de la mejilla, revelando su piel pálida bajo la mugre. Mírenme. Ordenó a la multitud. Mírenme bien. No soy la doña Isabel que ustedes conocían. Esa mujer murió en la barranca. La mujer que está aquí regresó del infierno arrastrándose, salvada por las manos de la gente a la que yo desprecié. Señaló a Manuel y a Luna. Un carbonero al que corrí y una niña muda a la que ignoré. Ellos son mi familia ahora, no tú, Camila. Camila intentó reaccionar. El instinto de supervivencia de la víbora se activó. Está loca, gritó señalándola con un dedo tembloroso. Mírenla. Está sucia, perdió la razón. Seguro el viejo Manuel la secuestró y la obligó a decir esto. Policía, llévenselos. El comisario del pueblo, un hombre bigotón que estaba sentado en primera fila, se levantó pero no miró a Manuel, miró a Camila. Había escuchado la grabación. Todo el pueblo la había escuchado. Nadie se va a llevar a nadie, señora Camila, dijo el comisario, subiendo los escalones del altar con la mano en su pistola. Excepto a usted. Camila miró a su alrededor, buscando una salida, buscando a su amante abogado, pero el hombre ya se había escabullido por una puerta lateral, abandonándola a su suerte. No pueden hacerme esto. Soy una mujer mayor. Tengo dinero, aullaba ella mientras 2 oficiales la tomaban de los brazos. Tenías dinero, corrigió Isabel, mirándola con una calma glacial. Ahora solo tienes deudas y una celda esperándote. Camila pataleó, gritó insultos, maldijo a la niña, al viejo y a la suegra, pero los policías la arrastraron fuera de la iglesia. La gente se apartaba a su paso, persignándose como si vieran pasar al demonio. Cuando las puertas de la iglesia se cerraron tras la patrulla, un silencio reverente volvió a llenar el lugar. Doña Isabel bajó el micrófono. Sus fuerzas se estaban agotando. La adrenalina se estaba yendo, y el cansancio de 3 días de pesadilla le caía encima de golpe. Se sintió mareada. La silla de ruedas de madera pareció tambalearse, pero antes de que pudiera desmayarse sintió una mano pequeña y cálida en su brazo. Luna estaba ahí. La niña no sonreía, pero sus ojos brillaban con orgullo. Y del otro lado, la mano callosa de Manuel se posó en su hombro. Aguante, patrona, susurró el viejo. Ya ganamos. Ya se acabó. La gente comenzó a aplaudir. Primero fue 1, luego 10, luego todos. No aplaudían por el dinero de Isabel ni por miedo. Aplaudían porque habían visto un milagro. Habían visto cómo la verdad, aunque la entierren bajo lodo, piedras y mentiras, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Doña Isabel miró a su pueblo. Cubierta de carbón, y por primera vez en su vida sonrió de verdad. No era la sonrisa de la dueña de la hacienda, era la sonrisa de una sobreviviente. Han pasado 6 meses desde aquella misa que
Sacudió al pueblo de San Cristóbal. 6 meses desde que la verdad salió a gritos por las bocinas de la iglesia y Camila fue llevada esposada ante la mirada de todos. Dicen que en la cárcel no le ha ido bien, que la soledad y la falta de lujos la han envejecido 10 años en unos pocos meses. Pero esa es una historia triste, y hoy no estamos aquí para hablar de tristezas. Hoy el sol brilla sobre la hacienda Las Magnolias de una manera diferente. Las grandes rejas de hierro que antes siempre estaban cerradas con candado para alejar a los curiosos, ahora están abiertas de par en par. Ya no hay guardias armados ni perros de ataque en la entrada. En su lugar se escucha algo que nunca antes se había oído en estas tierras, risas de niños. Doña Isabel está en el jardín central, sentada en una silla de ruedas nueva, ligera y moderna. Pero lo que más brilla no es el cromo de la silla, sino su rostro. Ya no tiene esa expresión dura de piedra que asustaba a los peones. Su cabello gris está suelto moviéndose con el viento suave de la tarde, y lleva un vestido sencillo de algodón, cómodo, sin las joyas pesadas que antes usaba como armadura. A su alrededor, una docena de niños corretean jugando a la pelota. Son niños del pueblo o hijos de campesinos, algunos con discapacidades, que antes no tenían donde estudiar ni quien los cuidara. Isabel cumplió su promesa. Convirtió el ala oeste de su inmensa mansión en una escuela y centro de rehabilitación gratuito. Cuidado con los rosales, chamacos, grita ella, pero no hay enojo en su voz. Solo una advertencia cariñosa. Desde el porche un hombre observa la escena con una taza de café en la mano. Es don Manuel. Ya no viste harapos llenos de carbón. Lleva una camisa blanca impecable, planchada, botas de trabajo nuevas. Doña Isabel lo nombró administrador general de la hacienda, no por caridad, sino porque se dio cuenta de que nadie conocía ni amaba la tierra tanto como él. Manuel sonríe al ver a la patrona rodeada de vida. Piensa en esa noche en la barranca, en el frío, en el miedo. Parece que fue hace una vida entera. Don Manuel la llama. Isabel le hace señas con la mano. El viejo se acerca a paso tranquilo. Dígame, doña Isabel. Ya le dije que no me diga doña, le regaña ella suavemente. Dígame, Isabel. Somos socios, ¿no? Manuel se quita el sombrero. Una costumbre que nunca perderá. La costumbre es fuerte, Isabel. Pero dígame, ¿dónde está la niña? Isabel señala hacia el viejo roble, el árbol más grande del jardín. Allí, sentada en una mesa pequeña de madera, está Luna. La niña ha crecido, ya no está en los huesos. Su piel brilla de salud y lleva un vestido azul cielo que resalta el color profundo de sus ojos. Tiene un cuaderno frente a ella y un lápiz en la mano. Está concentrada con la lengua asomando por la comisura de los labios, haciendo un esfuerzo monumental. Isabel hace girar su silla y se acerca a ella. Luna levanta la vista y sus ojos se iluminan. Esa conexión, la que nació en el lodo y la tormenta, sigue intacta. Es un hilo invisible que nada podrá romper. ¿Cómo vas con la lección de hoy, mi cielo? Pregunta Isabel, acariciándole el cabello limpio y sedoso. Luna no habla. Su voz sigue atrapada en el silencio, quizás para siempre, pero ya no necesita voz para hacerse escuchar. Ha aprendido a leer y a escribir con una rapidez que asombra a las maestras que Isabel contrató. La niña le muestra el cuaderno. Está lleno de planas de caligrafía, letras redondas y cuidadosas. Asterisco casa, perro. Árbol, abuelo, asterisco. Muy bien, dice Isabel, sintiendo un orgullo que le infla el pecho. Tienes una letra preciosa, mucho mejor que la mía. Luna niega con la cabeza y sonríe con picardía. Pasa la hoja y busca una página en blanco. Toma el lápiz con firmeza. Mira a Isabel fijamente con esa mirada antigua y sabia, y comienza a escribir. Se tarda un poco. Dibuja cada línea con amor. Con intención. Isabel se inclina para ver. El corazón le empieza a latir rápido, recordando el sonido de aquel latido que Luna le mostró en la cueva. Asterisco pum 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 pum. La niña termina
Suelta el lápiz y gira el cuaderno hacia la anciana. En el papel, con letras grandes y un poco chuecas, hay una sola palabra escrita. Asterisco madre. El tiempo se detiene en el jardín de las magnolias. Los gritos de los otros niños se vuelven un murmullo lejano. Doña Isabel, la mujer de hierro, la patrona temida, se cubre la boca con las manos. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero estas no duelen. Estas curan. Luna se levanta y se lanza a los brazos de Isabel, abrazándola por el cuello, escondiendo su carita en el hombro de la mujer que eligió como madre. Isabel la aprieta fuerte. Besando su cabeza, sintiendo que por primera vez en 75 años es verdaderamente rica. Don Manuel, desde unos pasos atrás, se limpia una lágrima discreta con el dorso de la mano y mira al cielo. Dando gracias. La hacienda ya no es un lugar de poder y soledad, es un hogar. Y así termina esta historia, no con castillos ni príncipes, sino con 3 personas rotas que se encontraron en la oscuridad y se ayudaron a buscar la luz. Nos enseñaron que la sangre no siempre hace familia, que la lealtad vale más que el oro, y que a veces los ángeles no tienen alas ni voz, sino manos sucias de carbón y un corazón valiente. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez has sentido que la vida te empuja al abismo, recuerda a Luna y a Isabel. Recuerda que siempre, siempre hay una cuerda de donde agarrarse si tienes fe. Gracias por escuchar hasta el final. Soy tu narrador y amigo. Si te gustó este relato, por favor, regálame un me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Déjame un comentario abajo. ¿Qué harías tú si la vida te diera una segunda oportunidad como a Doña Isabel? Te leo. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga.